Antes de que existiera el tiempo, antes de que hubiera historia, color o sonido, solo existía Él, un Dios eterno, sin principio ni fin, flotando sobre el vacío profundo, donde la oscuridad cubría el abismo y el silencio era absoluto. Ninguna estrella brillaba, ningún viento soplaba, ningún corazón latía. Era la nada, hasta que una sola palabra fue pronunciada: sea la luz. Y entonces la luz irrumpió con majestad, separando las tinieblas, revelando formas, colores y vida. El universo no nació del caos, sino del orden, no del azar, sino del propósito. Cada parte de la creación respondía como un coro a la voz de su creador. La tierra firme emergió, los mares encontraron sus límites, y los cielos se extendieron como un manto sobre el mundo recién nacido. El tiempo comenzó a correr, y el plan eterno empezó a tomar forma. En el sexto día, en medio de la brisa suave del jardín, Dios se inclinó sobre el polvo de la tierra. Con sus propias manos moldeó la forma de un hombre, y luego sopló en sus narices el aliento de vida. El hombre abrió los ojos, y su primera mirada fue hacia el rostro del propio Dios. Poco después, la mujer fue formada de su costado, no de la cabeza para dominarlo, ni de los pies para ser pisada, sino del lado, para caminar junto a él. Juntos, Adán y Eva habitaron el jardín del Edén, un paraíso de belleza indescriptible, donde todo vibraba en perfecta armonía con el Creador. No había dolor, ni muerte, ni miedo. Los ríos corrían puros, los animales vivían en paz, y el mismo Dios paseaba con ellos en el frescor del día. Era el reflejo del cielo en la tierra, una comunión perfecta. Pero incluso allí, en el centro del paraíso, existía un límite, un árbol, una elección. Y es aquí donde comienza el dilema que resuena hasta nuestros días. ¿Y si todo lo que conocemos hoy, las guerras, las lágrimas, la injusticia, la añoranza, hubiese comenzado con una sola elección? Esta no es solo la historia de la creación del mundo, es el origen de nuestra existencia, de nuestro dolor y de nuestra esperanza, porque en el Génesis no encontramos solo un comienzo, encontramos el eco de la eternidad en nuestros propios corazones. El silencio flotaba sobre la vastedad, hasta que el sonido de la creación resonó como un trueno suave. La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas cubrían la faz del abismo, pero el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En cada palabra pronunciada, el universo obedecía, no por imposición, sino por reverencia. Sea la luz, y la luz surgió con esplendor. Haya firmamento, y los cielos se abrieron como un velo extendido por la mano divina. Dios no creó el mundo con prisa, sino con perfección. Cada detalle, cada color, cada aroma. El cielo azul centelleaba con promesa, las aguas danzaban sobre las piedras, las montañas se alzaban como monumentos a su gloria, el sol fue puesto para gobernar el día, y la luna para iluminar la noche. Las estrellas, incontables, inalcanzables, brillaban en sus lugares, obedientes a la voz del Creador. La tierra floreció, los campos se vistieron de verde, los árboles se llenaron de frutos, las flores exhalaron perfume en tonos de alabanza. Los ríos serpenteaban con dulzura, el viento soplaba en sinfonía, y entonces los cielos oyeron un nuevo decreto: produzca la tierra seres vivientes. Y así fue. Animales de toda especie surgieron, águilas cruzando los cielos, peces llenando los océanos, leones rugiendo en la llanura. La vida brotaba en cada rincón y todo era bueno, pero aún faltaba algo. En la plenitud del sexto día, Dios descendió al suelo. No habló solo con palabras, ahora formó con las manos. El polvo de la tierra fue moldeado con cariño, detalle por detalle, como un alfarero ante su obra maestra. Nariz, ojos, manos, y luego el aliento divino, no un simple soplo, sino el espíritu de vida. Adán abrió los ojos, respiró, sintió, vio el cielo,
los árboles, y frente a él el Dios eterno, su creador, su Padre. Pero el hombre no fue hecho para la soledad. Y el Señor, viendo que no era bueno que el hombre estuviera solo, lo hizo caer en un profundo sueño. Y mientras dormía, Dios tomó algo de su costado, no de la cabeza ni de los pies, sino del lado, para que caminara junto a él. Y de allí formó a la mujer. Cuando Adán la vio, sus ojos brillaron. Esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Era unidad, era compañerismo, era amor sin mancha. Juntos, Adán y Eva caminaban entre los lirios del Edén. El jardín era el santuario de la creación, ríos que corrían limpios, árboles cargados de frutos, aromas que embriagaban el alma. Leones y corderos descansaban uno al lado del otro. La brisa de la tarde traía consigo la presencia inconfundible de Dios, y en el frescor del día el Creador los encontraba, conversaba con ellos, sonreía. No había culpa, no había vergüenza, no había dolor. La creación vibraba en perfecta armonía. Cada amanecer, los pájaros saludaban al sol con nuevos cantos. Cada atardecer, el cielo se vestía de púrpura y oro, como si el mismo Dios pintara el horizonte. No había luto, no había lágrima. Todo estaba como debía estar. Y en el centro del jardín, dos árboles, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios dio al hombre libertad, pero también un límite. De todo árbol del jardín comerás libremente, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Era una elección, una prueba de confianza. Porque el amor verdadero solo existe donde hay libertad para elegir. Y allí, en ese jardín perfecto, Dios no creó robots, creó hijos, con libre albedrío, con conciencia, con alma. Y Adán cultivaba la tierra con alegría. Eva danzaba entre las flores. Juntos descubrían el mundo, se descubrían el uno al otro, descubrían al mismo Dios. Nada los separaba, nada los amenazaba. Estaban desnudos y no se avergonzaban, porque la inocencia era pura y la presencia de Dios era constante. El Edén no era solo un lugar físico, era un estado de comunión perfecta. Dios y el hombre juntos, creador y criatura, unidos por un lazo de amor eterno. Allí no había religión, había relación, no había rituales, había intimidad. El cielo y la tierra se tocaban, y todo respiraba la gloria del Altísimo. Pero incluso en el paraíso, algo sutil se acercaba, un susurro a la distancia, una mirada disimulada, porque donde hay libertad también hay riesgo. Y el amor verdadero de Dios permitió que el hombre viviera con esa libertad, aún sabiendo lo que eso costaría. Toda la creación era testigo del esplendor de Dios, y por un breve momento en la eternidad, todo era exactamente como Él lo soñó. La tierra era el escenario de la gloria divina, el hombre, la imagen de su Creador, la mujer, reflejo de la belleza y la gracia. La armonía era real, y el cielo sonreía. Pero ese estado perfecto, ese Edén de paz y comunión, estaba a punto de ser sacudido, porque pronto una elección lo cambiaría todo, y el jardín que antes era refugio se convertiría en escenario de tragedia. El jardín aún exhalaba paz, pero una presencia extranjera caminaba entre las sombras. Ni el brillo de la luz del Edén podía ocultar el susurro de la duda que se acercaba sigilosamente. Y allí, entre los árboles, surgía algo que no provenía de las manos de Dios. Una astucia antigua, vestida de belleza, alojada en un cuerpo de serpiente. Eva caminaba entre los árboles, admirando los frutos que Dios les había dado. La creación era buena, los sabores, perfectos, pero sus ojos se posaron en el árbol del centro del jardín, aquel del cual la voz del Creador les había advertido. No coman, ni lo toquen, porque el día que lo hagan, morirán. Y fue entonces que la serpiente habló, no con furia, sino con seducción.
no con violencia, sino con duda, con que Dios les ha dicho que no pueden comer de ningún árbol del jardín. Eva, aún inocente, respondió: podemos comer de todos, excepto del árbol que está en el medio del jardín. Dios dijo: no coman de él, ni lo toquen, para que no mueran. La serpiente sonrió, una sonrisa fría, disfrazada de sabiduría. Ciertamente no morirán. Dios sabe que el día que coman de él, se les abrirán los ojos, y serán como Dios, conocedores del bien y del mal. Las palabras entraron en su mente como un eco suave. Ser como Dios, conocer, tener más. Eva miró el fruto. Era bello, atractivo, deseable. Extendió la mano, y en un instante todo cambió. El fruto tocó sus labios, y la inocencia se hizo pedazos. Ella se lo dio a Adán. Él comió, y el silencio del Edén fue roto por el sonido más triste de la historia. La primera desobediencia, el primer pecado. En ese instante, sus ojos se abrieron, pero no para la sabiduría, sino para la vergüenza. Se dieron cuenta de que estaban desnudos, y trataron de cubrirse con hojas, pero no había hoja capaz de ocultar el peso de la culpa. La voz del Señor resonó por el jardín: Adán, ¿dónde estás? No era una pregunta geográfica, era un llamado al corazón. Dios sabía dónde estaban, pero quería que ellos supieran cuán lejos habían llegado. Adán respondió temblando: oí tu voz en el jardín y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Dios preguntó: ¿quién te mostró que estabas desnudo? ¿Comiste del árbol del que te ordené que no comieras? Y así comenzó el ciclo de la culpa y la acusación. Adán dijo: la mujer que me diste, ella me dio del fruto y yo comí. Eva respondió: la serpiente me engañó y comí. Y en ese momento el paraíso tembló. La tierra, que antes solo conocía bendición, oyó la sentencia de la maldición. El suelo sería maldito. El sudor precedería al pan. El dolor alcanzaría a la mujer en el parto. El conflicto entraría en la relación entre el hombre y la mujer. Y la muerte, hasta entonces ausente, ahora se convertiría en el destino inevitable de todo ser viviente. Pero incluso en el juicio, Dios plantó la promesa. El Señor miró a la serpiente y declaró: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y su descendiente. Él te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el talón. Era el primer anuncio, una semilla de esperanza, una promesa escondida entre lágrimas. Un día vendría un descendiente, y él aplastaría la cabeza de la serpiente y restauraría todo lo que se había perdido. Pero ese día el Edén fue cerrado. Dios, en su justicia, expulsó al hombre y a la mujer del jardín. Colocó querubines y una espada flameante para guardar el camino del árbol de la vida. Adán y Eva salieron, pero no salieron solos. El mismo Dios, antes de expulsarlos, hizo túnicas de pieles y los vistió. Era el inicio del sacrificio. Alguien inocente tendría que morir para que el hombre pudiera ser cubierto. Era un destello de lo que aún habría de venir. Del Edén a la cruz, el hilo de la redención ya comenzaba a tejerse. Adán miró una última vez el jardín. Eva le tomó la mano con fuerza. Las lágrimas corrían, pero incluso con el corazón roto llevaban la promesa, una esperanza que resistiría los siglos. Aún caído, el hombre no fue abandonado. El Dios que creó aún amaba. Y así comenzó la historia de la humanidad, no solo de creación y caída, sino de un Dios que, aún herido, eligió redimir. El tiempo pasó. Fuera de las puertas del Edén, el mundo parecía más grande, pero ya no era pleno. La tierra, ahora herida por la caída, respondía con espinas y sudor. El viento ya no traía el sonido suave de la presencia de Dios, y la memoria del paraíso se volvía un recuerdo cargado de nostalgia. Aún así, la vida continuaba. Y con lágrimas en los ojos, Eva dio a luz a su primer hijo. «He adquirido un varón con la ayuda del Señor», dijo ella al sostener al recién nacido en sus brazos. El niño recibió el nombre de Caín.
Algún tiempo después, llegó otro hijo, Abel, cuyo nombre significaba vapor, soplo, como si ya presintieran cuán efímera sería su vida. Los dos hermanos crecieron bajo el mismo cielo, hijos del mismo Padre, enseñados sobre el Dios que lo creó todo y sobre el Edén que habían perdido. Pero incluso dentro del mismo hogar, los caminos del corazón siguieron rumbos distintos. Caín se convirtió en labrador de la tierra, fuerte, trabajador, con las manos endurecidas por el suelo que ahora exigía esfuerzo para dar fruto. Abel, en cambio, fue pastor de ovejas, silencioso, contemplativo, caminando entre los campos con sus rebaños, observando el cielo y las estrellas, buscando comprender al Creador en el vaivén de la hierba y en la pureza de los animales que guiaba. Ambos sabían que era necesario adorar, ambos sabían que debían ofrecer al Señor lo mejor de sí. Pero no todos los corazones ofrecen con la misma intención. Caín recogió del fruto de la tierra y trajo su ofrenda. Abel, por su parte, separó de los primogénitos de sus ovejas, las más gordas, las más puras, no solo para cumplir un rito, sino para honrar con fe y reverencia a aquel que todo le daba. Y entonces, ante el altar, Dios vio más que las ofrendas, vio el corazón detrás del gesto. Y la palabra dice que el Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín ni a lo que él había traído. El fuego quizá descendió sobre el altar de Abel, pero sobre el de Caín, el silencio. Fue allí, en ese instante, que algo se rompió dentro del primogénito. La envidia se encendió como brasas bajo la piel. El resentimiento tomó forma. La ira, alimentada por el rechazo, creció como una tormenta silenciosa. Y Dios, conociendo el corazón del hombre, habló con él. ¿Por qué estás enojado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si haces lo bueno, ¿no serás aceptado? Pero si no haces lo bueno, el pecado está a la puerta, con todo, a ti será su deseo, y tú debes dominarlo. Era una advertencia, una alerta divina, pero el orgullo ya había cerrado sus oídos. Poco tiempo después, en el campo donde los dos hermanos caminaban solos, sin altares, sin testigos, sin cánticos, solo el sonido del viento y los gritos de un alma corroída. Allí, en el silencio de tierra de nadie, Caín levantó su mano contra Abel y lo mató. La sangre de Abel tocó la tierra. Y la tierra, que ya había sido herida por la desobediencia, ahora gemía con el peso del primer asesinato. Entonces Dios, una vez más, habló. No porque no supiera, sino porque quería revelar al hombre el abismo que ahora existía entre ellos. Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Una pregunta que aún resuena a través de los siglos. Caín intentó escapar con ironía. No sé. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Pero Dios respondió con justicia y dolor. ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y entonces vino la sentencia. Caín sería maldito, no solo por la tierra, sino por su propia conciencia. Vagaría sin rumbo, cargando la marca de su culpa. No habría hogar, no habría altar. Solo el recuerdo constante de que él destruyó con sus manos a quien debía proteger. Pero incluso en ese juicio, Dios puso un límite. Caín clamó por misericordia, y el Señor puso una señal sobre él para que nadie lo matara. Porque incluso cuando el hombre rompe con la vida, Dios no rompe con la promesa. Adán y Eva, al oír la noticia, fueron tomados por un dolor profundo. Un hijo estaba muerto. El otro, exiliado, era el punto culminante de la tragedia que comenzó con una sola elección. El pecado, como una semilla venenosa, ya daba sus primeros frutos, pero Dios, fiel a su palabra, no había desistido. Eva, algún tiempo después, dio a luz otro hijo, Set, y fue a través de él que la línea de la promesa continuaría, una línea que llevaría hasta Noé, hasta Abraham, hasta David, hasta Jesús.
Porque la historia de la Biblia nunca es solo sobre caída, sino sobre redención. El dolor de Eva no sería el final. La muerte de Abel no sería en vano. La sangre que clamaba por justicia sería, un día, respondida por una sangre que clama por perdón. Con el paso de las generaciones, el mundo que una vez había nacido de las manos de Dios como un jardín de pureza y comunión, se convirtió en un campo de tinieblas y violencia. Los hijos de Adán se multiplicaron sobre la tierra, pero en lugar de expandir el reflejo de la imagen divina, esparcieron el eco del pecado. La belleza del Edén era ahora apenas un recuerdo distante, y los ríos que un día regaron la vida corrían ahora entre ciudades corrompidas, corazones endurecidos, manos manchadas de sangre y ojos que ya no buscaban al Creador. La tierra se llenó de crueldad. El hombre pasó a amarse a sí mismo más que a Dios. La sed de poder, la codicia, la lujuria, el desprecio por la vida, todo eso tomaba forma en cada generación que surgía. Lo que debía ser un mundo de luz se volvió un valle de sombras, y el corazón de Dios se dolió. Aquel que creó con amor, que sopló vida con ternura, ahora observaba su creación hundirse en tinieblas que parecían irreversibles. Entonces, en un momento de dolor y justicia, el Señor declaró: «No contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, porque él es carne, sus días serán 120 años». El decreto había sido pronunciado, el tiempo sería contado, y un juicio vendría, no por venganza, sino porque la santidad de Dios no puede convivir eternamente con la corrupción del hombre. Pero incluso ante la decisión de destruir lo que se había corrompido, la Escritura registra una frase que lo cambia todo. Noé halló gracia ante los ojos del Señor. En medio de una generación perversa, había un hombre justo, íntegro en sus caminos, que caminaba con Dios. No era perfecto, pero tenía fe, y fue a partir de esa fe que Dios decidió recomenzar. El Creador habló con él con voz clara y firme, y el llamado era tan grandioso como el juicio que se aproximaba. «Haz para ti un arca». Dios dio medidas, detalles, instrucciones. Madera de gofer, compartimentos, un techo, 3 pisos. El arca no sería solo una embarcación, sería un refugio, un símbolo de salvación. Una señal de que, incluso en medio del juicio, la misericordia siempre tendrá un lugar donde reposar. Durante años, Noé trabajó. Martillazos resonaban bajo el sol. La madera crujía, los clavos penetraban el tronco, y cada golpe era una predicación silenciosa. El arca se alzaba no solo como obra de ingeniería, sino como testimonio de fe en un Dios que ve más allá de las apariencias. El pueblo lo veía, el pueblo se burlaba. Lluvia, diluvio, juicio, todo eso parecía absurdo para una generación que se ahogaba en su propio orgullo. Pero Noé seguía, día tras día, con paciencia, con reverencia, porque no construía solo un barco, él construía la esperanza del mundo. Entonces, cuando el arca estuvo lista, Dios habló de nuevo. Los animales vinieron de 2 en 2, como movidos por una fuerza invisible, guiados por el propio Creador. Macho y hembra de cada especie subieron al arca. Y entonces, Noé, su esposa, sus hijos y sus nueras también entraron. Y la Escritura dice que fue el propio Dios quien cerró la puerta. Y entonces comenzó. Las compuertas de los cielos se abrieron, las fuentes del gran abismo brotaron. El cielo rugió, el viento aulló, la tierra tembló, y la lluvia, esa que nunca antes había caído, se desató sin tregua. Los valles se llenaron, los montes desaparecieron, ciudades, murallas, templos y fortalezas fueron tragados por las aguas. Durante 40 días y 40 noches, la lluvia cayó sin cesar. El mundo, antes tan arrogante, fue silenciado por el rugido de las aguas. Gritos se perdieron en el viento. El orgullo humano fue barrido como hojas al soplo del juicio divino. Pero en medio del caos, el arca flotaba.
Adentro, Noé y su familia esperaban. El sonido de las gotas golpeando el techo era un recordatorio de la justicia de Dios, pero también de la fidelidad de sus promesas. Estaban seguros, no por mérito, sino por gracia. Y esa gracia navegaba con ellos sobre las aguas del juicio. Después de 150 días, las aguas comenzaron a descender. El arca reposó sobre los montes de Ararat. Y cuando finalmente Noé abrió la ventana, vio que la tierra, antes cubierta por el caos, ahora comenzaba a respirar nuevamente. El cuervo voló, la paloma regresó, luego salió con una hoja de olivo en el pico. La vida renacía. Noé salió del arca, pisó la tierra, y antes de construir casa, antes de levantar tiendas, construyó un altar, porque el primer gesto del nuevo mundo sería adoración. Y Dios, al percibir el aroma del sacrificio, hizo un pacto, colocó en el cielo un arco, no como arma apuntada al hombre, sino como recuerdo eterno de que nunca más destruiría el mundo con aguas. El arco iris se convirtió en el símbolo de la misericordia, y Noé, el nuevo Adán, caminaba sobre un mundo lavado por las lágrimas del cielo, con la promesa de que, aún en medio del juicio, siempre habrá salvación para los que creen. El tiempo siguió su curso, y los hijos de Noé se esparcieron por la tierra, multiplicándose en número y poder. Las llanuras volvieron a florecer, los ríos corrieron con abundancia, y la humanidad nuevamente comenzó a construir casas, ciudades, familias, reinos. La alianza de Dios permanecía viva en los cielos, reflejada en el arco que aparecía tras cada lluvia, recordando que a pesar del juicio pasado, la misericordia aún sostenía al mundo. Pero el corazón del hombre no había cambiado. El recuerdo del diluvio quizás aún resonaba en las historias de los ancianos, pero la esencia del orgullo que llevó a la ruina anterior comenzó a levantarse otra vez, ahora con una apariencia más sofisticada, más organizada, más ambiciosa. En la llanura de Sinar, una generación decidió no solo vivir, sino dejar un nombre para sí. Estaban unidos, hablaban un solo idioma, tenían una misma visión. Y fue con esa unidad que decidieron dar forma a su deseo más antiguo, ser como Dios. «Vamos», se dijeron unos a otros con entusiasmo contagioso, «construyamos para nosotros una ciudad y una torre, argamasa hecha con sudor y ambición». Cada martillazo, cada piso levantado, era un manifiesto de autonomía. No querían solo refugio, no querían solo progreso, querían gloria, querían ser recordados, querían igualarse al Creador, alcanzar las alturas con sus propias manos, como si pudieran reemplazar la presencia divina con la obra de su propia fuerza. La torre crecía, la ciudad tomaba forma, hombres y mujeres se enorgullecían de su hazaña. Era como si la torre fuera el nuevo altar, no para Dios, sino para el hombre. La cima tocaría los cielos y la base estaría cimentada en la vanidad. El lenguaje era único, la cultura centralizada, el poder absoluto. La unidad que podría haber sido usada para reflejar la gloria de Dios, ahora era usada para desafiar su trono. Y entonces, el Señor, que desde lo alto observa a los hijos de los hombres, descendió para ver la ciudad y la torre que edificaban, no porque no supiera lo que estaban haciendo, sino porque Él se inclina a ver los caminos del corazón humano. Y al contemplar la obra, el Creador vio que no se trataba solo de construcción, sino de rebelión. He aquí, el pueblo es uno, y todos tienen una misma lengua. Esto es solo el comienzo. Ahora, nada de lo que intenten hacer les será imposible. Entonces Dios, con sabiduría y soberanía, no derribó muros, ni envió rayos, ni destruyó con fuego. Confundió las lenguas. Un gesto simple pero devastador. De repente, los hombres que antes se entendían perfectamente comenzaron a hablar idiomas diferentes. Uno decía, «Pásame el martillo». Otro entendía, «Tráeme la piedra».
y un tercero respondía con un sonido incomprensible. La comunicación, que era su fuerza, se convirtió en su ruina. El caos se instauró en el sitio de construcción. Los equipos se desintegraron. Los líderes perdieron el control. La torre dejó de crecer, y lo que debía ser el símbolo del poder humano se convirtió en el monumento de su limitación. La ciudad, antes unida, ahora se fragmentaba. Las familias comenzaron a migrar, surgieron pueblos, cada uno con su lengua, su camino, su cultura, y lo que era una sola civilización se convirtió en las naciones de la tierra. La ciudad pasó a llamarse Babel, que significa confusión, y la torre, inconclusa, quedó como un recordatorio silencioso de que todo proyecto que nace de la arrogancia humana y pretende usurpar el lugar de Dios está destinado al fracaso. El Señor dispersó a los pueblos por la tierra, no como un castigo cruel, sino como protección, porque la unidad había sido usada para el orgullo, y el orgullo siempre precede a la caída. Pero aún así, Dios no abandonó a la humanidad, porque mientras los hombres se perdían en sus propias lenguas, el Creador ya preparaba un nuevo plan, no de confusión, sino de redención. De una de las naciones que surgirían allí, Dios llamaría a un hombre, un pueblo, y por medio de él, todas las familias de la tierra serían bendecidas. La torre de Babel cayó, pero la promesa permaneció en pie. Y así, entre ruinas y nuevos comienzos, el mundo caminaba no al azar, sino bajo los ojos atentos de un Dios que confunde para proteger, dispersa para salvar, y que jamás permitirá que el orgullo del hombre destruya aquello que él aún desea restaurar. Entre las naciones que surgieron después de Babel, entre nuevas lenguas y caminos diversos, Dios buscaba más que reinos. Él buscaba corazones. Y en medio de las llanuras de Ur de los Caldeos, una ciudad marcada por la idolatría y el esplendor humano, había un hombre llamado Abram. No era rey, no era sacerdote, no era guerrero, pero Dios lo vio. Y donde el mundo veía solo a uno más, entre miles, el Señor veía a un amigo, alguien con quien podría recomenzar la historia de la redención. En un día común, entre tiendas y paisajes áridos, la voz del Eterno rompió el silencio de la vida de Abram con un llamado que desafiaba toda lógica. Sal de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, y ve a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré, engrandeceré tu nombre, y tú serás una bendición. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. No había mapa, no había coordenadas, solo una dirección, ve, y una promesa, yo estaré contigo. Abram tenía 75 años, su esposa, Sarai, era estéril, no tenían herederos, no tenían influencia, y no sabían qué les esperaba, pero aún así partieron. Dejaron la zona de confort, los lazos familiares, las certezas de ayer, y caminaron bajo la fe de una promesa invisible. Pasaron por desiertos, enfrentaron reyes, habitaron en tiendas, construyeron altares. Abram no era perfecto, tuvo miedos, erró, mintió, intentó resolver con sus propias manos lo que solo Dios podía cumplir. En cierto momento, presionado por el tiempo y la impaciencia, tomó a Agar, sierva de Sarai, y engendró a Ismael. Pero aunque el Señor bendijo al niño, dejó claro que la promesa vendría por otro camino, por un milagro. Dios cambió su nombre, de Abram, que significa Padre exaltado, a Abraham, padre de muchas naciones, y Sarai se convirtió en Sara, princesa. Y entonces, cuando todo parecía biológicamente imposible, cuando el vientre estaba seco y el cuerpo marcado por los años, el Señor vino hasta Abraham como un visitante inesperado a la sombra de una tienda, y dijo que dentro de un año su esposa daría a luz. Sara se rió, no por desprecio, sino por incredulidad mezclada con esperanza. Una risa que cargaba años de espera, frustraciones,
dudas. Pero el Señor respondió con ternura y firmeza. ¿Hay algo demasiado difícil para el Señor? Y en el tiempo exacto, conforme a la palabra dada, nació Isaac, y con él nació la risa verdadera. El sonido de un bebé resonó en el campamento, pero más que eso, resonó el cumplimiento de la promesa de un Dios que no miente. Isaac era el hijo de la promesa, el heredero de una alianza eterna. La señal de que Dios puede hacer nacer lo imposible del vientre de la espera. Pasaron los años, el niño creció. Abraham veía en cada rasgo del hijo el reflejo de la fidelidad divina. Pero entonces vino el día de la mayor prueba, un llamado que parecía contradecir todo lo que Dios había prometido. Toma ahora a tu hijo, tu único, a quien amas, Isaac, y ofrécelo allí, en holocausto, sobre uno de los montes que te mostraré. El texto no registra gritos, ni protestas, ni negociaciones. Solo que Abraham se levantó temprano, preparó el asno, cortó la leña y partió con su hijo hacia el lugar designado. Durante 3 días caminó en silencio, 3 días cargando dentro de sí la tensión entre la promesa y el sacrificio. 3 días de fe que sangra en silencio, pero no retrocede. Cuando llegaron al monte, Abraham dijo algo que revelaba su corazón. Quedaos aquí con el asno. Yo y el muchacho iremos hasta allí, adoraremos y volveremos. Él creía, aunque no supiera cómo, aunque la lógica gritara que era el final. Abraham creía que Dios, si era necesario, podía resucitar a su hijo, porque Él es fiel. Subieron juntos. Isaac cargaba la leña, Abraham el fuego y el cuchillo. El hijo preguntó: Padre mío, he aquí el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y el padre respondió, con voz firme y ojos llenos de lágrimas: Dios proveerá para sí el cordero, hijo mío. En la cima del monte, Abraham levantó el altar, colocó la leña, ató al hijo, alzó el cuchillo. Pero antes de que el golpe descendiera, el cielo gritó: Abraham, Abraham, no extiendas tu mano sobre el muchacho. Ahora sé que temes a Dios, pues no me negaste a tu hijo, tu único. Y entonces, atrapado por los cuernos en un arbusto, estaba un cordero. Dios había provisto. El sacrificio fue sustituido, la vida fue preservada. Y en ese lugar, Abraham llamó al monte: El Señor proveerá. Allí, mucho antes de la cruz, Dios mostró que un día un padre entregaría a su hijo, pero esta vez no habría sustituto. Isaac vivió, la promesa continuó, y Abraham descendió del monte sabiendo que servía a un Dios que exige todo, pero que también lo da todo. La historia de Abraham se convirtió en el fundamento de una promesa que ahora corría por la sangre de sus descendientes. Isaac, el hijo del milagro, heredó no solo tiendas y rebaños, sino el llamado de llevar el nombre del Dios Altísimo en medio de un mundo que aún se inclinaba ante ídolos. Y fue de este hombre que nació Jacob, el tercer eslabón de una línea que, aunque marcada por promesas, también sería probada por intensos conflictos, decisiones equivocadas y encuentros que transformarían el destino de generaciones. Jacob vino al mundo luchando. Desde el vientre agarraba el talón de su hermano gemelo, Esaú, como si desde temprano ya peleara por el lugar de primacía. Y esa lucha continuaría a lo largo de su juventud, hasta el día en que, con astucia y complicidad de su madre, engañó a su padre ciego y tomó la bendición del primogénito. Esaú, al enterarse, juró matar a su hermano. Y así Jacob huyó. Dejó atrás su casa, su tierra, su seguridad, y partió solo hacia una tierra extranjera, cargando sobre sus hombros el peso de la culpa y en los bolsillos la bendición que había recibido por engaño. En la soledad del desierto, al caer la noche, Jacob tomó una piedra como almohada y se durmió, y fue allí, en aquella noche fría y silenciosa, que los cielos se abrieron y Dios habló. En sueños, Jacob vio una escalera que tocaba la tierra y alcanzaba los cielos.
Ángeles subían y bajaban por ella, y desde lo alto el Señor reafirmaba la promesa hecha a Abraham e Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré donde quiera que vayas. Cuando Jacob despertó, fue invadido por el temor. Miró a su alrededor y dijo: ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Llamó a aquel lugar Betel, casa de Dios. Y aunque aún tenía un largo camino de transformación, allí comenzó la jornada de un hombre que aprendería que no se vence con astucia, sino con fe. En la casa de Labán, su tío, Jacob trabajó durante años. Amó a Raquel, pero fue engañado y recibió a Lea como esposa. Trabajó 7 años más, soportó injusticias, enfrentó intrigas familiares, pero prosperó. Dios estaba con él. Y aún entre disputas y hijos nacidos de 4 mujeres diferentes, la mano del Señor seguía moldeando su historia. Y entonces, en una noche decisiva, a orillas del arroyo de Jaboc, Jacob se quedó solo. Un hombre apareció y luchó con él hasta el amanecer. No era una lucha común. Era un enfrentamiento espiritual, un ajuste de cuentas con todo lo que Jacob había sido hasta entonces. Y al amanecer, el hombre tocó su muslo, dislocando la articulación, y dijo: déjame ir porque ya raya el alba. Jacob respondió con lágrimas y determinación: no te dejaré ir si no me bendices. Y entonces vino la respuesta: tu nombre no será más Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Desde ese día, Jacob cojeaba, pero no era señal de debilidad. Era el recordatorio de que quien tiene un encuentro verdadero con Dios, nunca más camina igual. De Jacob nacieron 12 hijos, 12 hombres que se convertirían en las tribus de una nación. Y entre ellos había uno que se destacaba desde temprano. José, el hijo de la vejez, el hijo del amor de Raquel, era un joven soñador. Dios le hablaba en sueños, y él veía su vida como algo que se elevaría por encima de lo común. Pero su juventud y sinceridad provocaron celos en sus hermanos. Lo veían como el preferido, y donde no hay sanidad, los celos se transforman en odio. Un día, al verlo acercarse en el campo, decidieron acabar con todo de una vez. Lo arrojaron en una cisterna. Luego lo vendieron como esclavo a una caravana que iba hacia Egipto. Rasgaron su túnica de colores, la mancharon con sangre de animal y mintieron a su padre, diciendo que una fiera lo había devorado. José fue llevado a una tierra extraña. Se vio solo, injusticiado, falsamente acusado, preso, pero nunca abandonado, porque incluso en la prisión, Dios estaba con él, y donde Dios está, hay favor. José interpretó sueños, ganó la confianza de los guardias, y, en el tiempo exacto, fue llamado ante el faraón para revelar el significado de un sueño que ningún sabio podía explicar. De prisionero a gobernador, en un solo día. Porque el Dios que permite el valle es el mismo que exalta en el tiempo justo. José administró Egipto con sabiduría. Y cuando llegó el hambre, los hermanos que lo habían vendido vinieron en busca de alimento. No lo reconocieron, pero él sí los reconoció. En lugar de venganza, José los probó, los confrontó, y luego los abrazó. Lloró, se rebeló, perdonó, trajo a su padre, salvó a su familia. Y en ese reencuentro, la historia de una familia marcada por traiciones se transformó en una historia de reconciliación. Porque lo que los hermanos intentaron para mal, Dios lo transformó en bien. Cuando el libro de Génesis se cierra, no es el final de la historia. Es solo el inicio de un plan que atravesará siglos, reinos, desiertos, promesas y cruces. La narrativa que comenzó con la voz que dijo, «Sea la luz», y trajo orden al caos, termina con otra voz, la de José, el hijo traicionado y exaltado, que en su lecho de muerte reafirma una certeza:
ciertamente Dios os visitará y os hará subir de esta tierra. Es una declaración de esperanza, una promesa que resuena incluso en las sombras de Egipto, porque la fe en Génesis no es solo la fe que mira al pasado, es la fe que cree en el futuro, incluso cuando los ojos no pueden ver. A lo largo de este primer libro de la Biblia, vemos que el ser humano, creado a imagen de Dios, lleva dentro de sí un anhelo por lo eterno, un vacío que no puede ser llenado con poder, con tierra, con fama o con obras. El Edén perdido grita dentro del alma. Y aunque el hombre se desvíe, caiga, huya o intente construir sus propios caminos, Dios sigue presente. Porque Génesis es la prueba de que la alianza del Señor no depende de la fuerza del hombre, sino de la fidelidad de un Dios que no desiste de lo que ama. De Adán a José, cada generación lleva una semilla de la promesa, aun cuando la tierra es dura, aun cuando el corazón es rebelde, aun cuando el pecado se multiplica. En cada capítulo hay una intervención divina, a veces con justicia, a veces con misericordia, muchas veces con silencio, pero siempre con propósito. Dios nunca se aleja de la historia, por el contrario, Él entra en ella. Camina con Noé en la construcción del arca, guía a Abraham bajo las estrellas, lucha con Jacob en la madrugada, está con José en la cárcel. Porque el Señor de la creación no es un espectador distante. Él es el Dios que se involucra, que se revela, que conduce. Y es en este libro que vemos, por primera vez, el hilo escarlata de la redención comenzar a tejerse. Aún en el jardín, cuando la serpiente triunfaba ante la caída, Dios profetizó: vendría el descendiente de la mujer que aplastaría la cabeza del enemigo. Esa promesa simple y poderosa se convierte en el hilo conductor de todo el resto de las Escrituras. Cada generación espera, cada hijo nacido es un susurro. ¿Será este el escogido? Cada altar construido, cada sacrificio ofrecido, cada pacto sellado apunta a algo mayor, a alguien mayor. Cuando Adán mira a Eva y la llama madre de todos los vivientes, lo hace con fe. Fe de que la muerte no tendría la última palabra. Cuando Noé construye el arca, no está solo salvando a su familia, está preservando la línea de la promesa. Cuando Abraham sube al monte Moría con Isaac, está representando proféticamente lo que un día el mismo Dios haría en el Calvario. Y cuando José, desde el trono de Egipto, ofrece perdón a sus hermanos, está anunciando, aunque inconscientemente, el poder de la gracia que un día se revelaría por completo en Jesucristo. Génesis nos muestra que la historia humana no es lineal ni predecible, pero es conducida por las manos del autor de la vida. Él escribe con letras de fuego y líneas de sangre, pero nunca con indiferencia. Sus personajes son reales, fallan, lloran, vacilan, mienten, caen, pero son amados, son llamados, son transformados, porque el plan de Dios no se basa en méritos, sino en misericordia. Y al contemplar cada escena de este libro sagrado, entendemos que no habla solo del pasado, habla de nosotros. Somos Adán y Eva huyendo y tratando de escondernos de la presencia de Dios. Pero también somos los que escuchan su voz en el jardín. Somos Caín, muchas veces ofendidos, llenos de envidia, pero también somos Abel, ofreciendo lo mejor con corazón sincero. Somos Noé, desafiados a creer cuando nadie cree. Somos Abraham, que obedece, aun sin entender. Somos Jacob, luchando con Dios en nuestras noches más oscuras. Somos José, heridos por quienes amamos, pero llamados a perdonar. La historia de Génesis es la historia de un Dios que no desiste, que se revela en promesas, que visita en sueños, que habla con truenos y con susurros. Un Dios que escoge personas improbables para cumplir planes imposibles. Un Dios que ve el final desde el comienzo y que comienza algo nuevo incluso cuando todo parece perdido. Por eso, al llegar al último versículo de este libro, cuando José es colocado en un ataúd en Egipto, no vemos una lápida, vemos una semilla.
porque la historia no termina allí. Egipto no es el destino final. Hay un éxodo en camino, hay liberación en preparación, y hay una tierra prometida esperando ser poseída. La historia continúa, y continúa en nosotros. Cada palabra leída, cada escena visualizada, cada lágrima que descendió mientras escuchábamos estas historias, no son solo emoción, son memoria espiritual, porque este libro habla de dónde venimos y hacia dónde vamos. Habla de la creación, pero también de la promesa. Habla de la caída, pero también de la restauración. Y más que eso, nos invita a creer. Creer que el Dios de Génesis aún habla hoy, aún llama, aún perdona, aún salva. Creer que la promesa hecha en el Edén sigue viva, que el descendiente prometido ya vino, venció la muerte, y un día volverá para restaurar todas las cosas. Creer que nuestra historia, por más confusa o dolorosa que parezca, puede ser reescrita por aquel que creó los cielos con una palabra. Que al final de esta jornada por el libro de Génesis, no solo admires la belleza del relato, sino que te sientas parte de él, porque lo eres. Eres fruto de la promesa. Eres heredero de la fe. Eres el objetivo del amor de un Dios que escribe historias eternas con manos marcadas por la gracia. Y si Génesis te impactó, prepárate para el éxodo, porque la redención